A esperar la confirmación. Bien, ya hemos sido confirmados de que la sesión está siendo grabada. Procedo entonces a compartir mi contenido, tanto en audio cuanto pantalla. Ok, ahí está entonces. Si nadie dice nada, es que tienen tanto imagen cuanto audio. Así que vamos entonces pues a comenzar. Estamos listos, vamos para allá. Bien, muchachos, voy a colocar celulares en silencio, espérense un momento antes que se me olvide. Ok, tengo mi celular en silencio. Procedemos entonces. Bien, comenzamos material del segundo parcial. Hoy, con suerte, creo que podríamos entonces finalmente dar la explicación a esta imagen que nos ha venido acompañando desde el curso de TEN 1, dar la mejor explicación, ¿ok? Vamos para allá, entonces, algunas observaciones. Aquí hay un mapa de la Nature, es una gráfica. Nature es una revista muy prestigiosa a nivel mundial que presenta básicamente el crecimiento o en inversión para investigación de diferentes países y muestra entonces el de la República Popular de China, cómo ha venido creciendo a través de los años. Infelizmente no tengo otra animación un poco más actualizada hasta el día de hoy, esto es 2014, pero sí venía subiendo de una manera parabólica. Esta es otra información aquí. Ok, aquí en el eje de la ordenada tienes los países y entonces acá en la horizontal tenemos entonces, primero en esta parte de la horizontal tenemos el número de investigadores en millones y entonces en este otro aquí tenemos la densidad de investigadores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí sería la Unión Europea, tendría aproximadamente, la Unión Europea son 28, creo 27, 28 naciones. China tiene entonces, hasta ese momento, acababa de sobrepasar, por ejemplo, a Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, en términos del número de investigadores, ¿ok? Ahora, si volteas a ver la otra cara de la moneda, o sea, agarras y normalizas eso, lo divides entre el número de la población, ¿ok? La cantidad de investigadores que hay, entonces, dividido por el número de la población, eso te da un mayor índice, un mejor índice, que sería la densidad de científicos, ¿no? Entonces, allí la cosa es completamente diferente porque recuerden que India, China son países muy poblados. Entonces, ahí sería entonces Corea del Sur el que realmente tiene una mayor densidad de investigadores, ¿no? Sale adelante, ¿no? Entonces, seguido por Japón y entonces en tercera posición, o casi en la tercera posición, diría inclusive hasta en la cuarta, estaría Estados Unidos, porque si observan, el Reino Unido estaba bastante próximo a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es importante. Este dato aquí arriba fue un dato que fue agregado a esta gráfica por unos colegas brasileños, ¿no? Agregaron la contribución, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Tanto el número de investigadores cuanto en la densidad de investigadores, ¿no?
Podrán notar que Brasil es un país también, bueno, grande en extensión territorial y son unos 210 o 215 millones de habitantes. Ok, este gráfico está en portugués, fue hecho por unos colegas. Es el gasto en relación al Producto Interno Bruto de los países, ¿no? Entonces, en relación al PIB, ¿no? En color naranjita podrás apreciar entonces lo que es pesquisa de desenvolvimiento, que sería Research and Development o investigación y desarrollo, en naranjita. En azul, lo que se gasta entonces en lo que es el poder judicial, ¿no? Entonces, observarás países, por ejemplo, como Estados Unidos, en el que la inversión en el poder judicial es muy pequeña en relación a lo que se invierte en ciencia y tecnología, en investigación y en desarrollo. Y podrás observar que pues, eso sucede en la mayoría de los países desarrollados, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Portugal, España e inclusive Chile es el mejor ejemplo esto, um, en toda América Latina. Chile está en la vanguardia y está en la vanguardia arriba de Brasil y de México. Esto es lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Chile realmente es uno de los mejores ejemplos en América Latina y siempre, siempre, siempre lo ha sido. La educación en Panamá le debe mucho a Chile. Básicamente los fundadores de aquí de la educación, los chilenos, vinieron hace muchos años aquí y realizaron grandes aportes aquí en Panamá. Lo que mis colegas querían llamar la atención era, por ejemplo, el caso de Brasil. Por ejemplo, Brasil se gasta más en lo que es el poder judicial que lo que es en investigación y desarrollo. Cuando todos los países desarrollados, pues la situación es completamente contraria, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si un país invierte muy poco en el poder judicial y bastante en la investigación y desarrollo, eso sugiere pues que la parte está controlada, ¿no? La parte de corrupción, todo lo que tiene que ver con la justicia está caminando muy bien en el país, ¿ok? Y entonces el país vuela literalmente, está volando, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, de Brasil, y tendría que sentarme a ver el caso de Panamá, ¿no? Pero realmente ya sabemos y todos sabemos pues cómo es que debemos de comportarnos, ¿no? Eh, Vamos para allá, no sé si en relación a las tres gráficas alguien quiere agregar algo, uh, tiene algún comentario que realizar. Ninguno. Bueno, entonces, si no hay comentarios, vamos para allá. Ok, hoy comenzamos entonces campos magnetostáticos en medios macroscópicos. Y en esto lo primero que se ve es el concepto del vector de magnetización en los materiales magnéticos. Recordando un poquito, en TEM 1 lo que se vio fue el vector de polarización en los materiales dieléctricos. Nosotros estudiamos a fondo desde el punto de vista microscópico qué era lo que estaba sucediendo en el material dieléctrico. Hoy vamos a hacer lo mismo, solo que en el caso son materiales magnéticos y ahí entonces se define ya no un vector de polarización, sino un vector de magnetización. Entonces, así como cuando estábamos con el dieléctrico, le aplicábamos un campo eléctrico y estudiábamos el efecto macroscópico, ¿okay? Ese efecto macroscópico era la polarización. Entonces ahora vamos a aplicarle un campo magnético externo al material magnético y vamos a ver
cuál va a ser el efecto macroscópico que eso nos va a dar. ¿Okay? Bien, observen lo siguiente. Eso quiere decir que ahora ya no estamos más en el vacío y por lo tanto el elemento fuente que genera el campo magnético no está libre. O sea, hasta ahora en nuestro curso de magnetostática, lo que nosotros hemos visto es la existencia de un generador de fuente de campo magnético que es la J, densidad de corriente eléctrica volumétrica libre. O sea, esas cargas están libres para moverse, ¿no? O sea, como te decía, cargas eléctricas que se mueven en el vacío o en el espacio libre a velocidad constante. O sea, ellas no están ligadas, ¿ok? Ellas se mueven un poco, pero ellas se mueven, ¿no? Pocas distancias, pero ellas se mueven. Así que pasamos entonces ahora tenemos que ver un nuevo tipo de J, ¿no? Ahora es una J que ya no será una densidad de corriente volumétrica libre, sino que será entonces que va a estar ligada como habíamos visto en la parte entonces de electrostática, que llegamos a definir una Rho sub BDP, densidad volumétrica por polarización, o una KSP, que era una densidad de carga superficial por polarización, ¿no? Entonces, vamos para allá. Entonces, tenemos que comenzar nuestro estudio, ¿no? Entonces, todo se hace y se va construyendo de una manera muy parecida a cuando vimos el vector de polarización, ¿no? Entonces, comenzamos a partir de aquello que uno ya pues tiene bien entendido y lo conoce muy bien, que es el potencial vectorial magnético para la J libre, que ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo ya, ¿no? Este es nuestro punto de partida para poder llegar a nuestro vector de magnetización, ¿ok? Entonces vamos para allá entonces, muchachos. Ahí está nuestro potencial vectorial magnético para una J libre. Y entonces ahora comenzamos a hacer algunas consideraciones, ¿no? Yo digo, bueno, voy a considerar el hecho de que la magnitud de R minúscula, o sea, el vector de posición del field point, es mucho mayor que el source point, ¿no? Entonces algo así como, mira, mi generador de campo está próximo al origen del sistema de coordenadas. Y eso es así porque el vector, el, 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 el fuel point está demasiado lejos. Entonces, conforme el fuel point se aleja, yo puedo pensar que entonces las cargas se acercan a el origen del sistema de coordenadas. Entonces, matemáticamente lo que haríamos sería tomar esa consideración aquí y decir, bueno, si esa consideración pues es válida, vamos a expandir en serie de Taylor, vamos a hacerlo hasta el segundo término, porque hasta el segundo término es posible que te aparezca la contribución del material magnético. Es claro que la primera aproximación en la serie será esta que aquí ya conocemos. Nosotros necesitamos entonces saber cuál es el segundo término que viene después de ese primer término. Entonces expandemos en serie de Taylor, ¿ok? Y el factor escalar o el módulo sería 1 sobre R más entonces R escalar, R minúscula escalar con R, R vector minúscula con R, producto escalar con R prima minúscula, ¿no? Dividido entre el R, la magnitud de R elevado al cubo, más, y entonces los otros términos que seguirían a la expansión en serie de Taylor, ¿ok? Entonces, una vez hecho esa expansión en serie de Taylor, nosotros procedemos entonces a reemplazarla aquí en el factor aquí, el factor escalar aquí, ¿ok? Y ahí está entonces los dos nuevos términos,
Ok. Obsérvate, aquí está el 1R al cubo, aquí está el producto escalar, ¿no? Siendo multiplicado, aquí multiplicado por la J libre, ok. Ok, vamos para allá. Ahí nada más lo que he hecho es simplemente volver a repetir la expresión y entonces volvemos a ver cada término que representa cada término. Como te decía, entonces, cuando tú haces la expansión en serie de Taylor, el primer término tiene que darte el término que ya tú conoces, ¿ok? Este es el potencial vectorial magnético debido a una densidad de corriente volumétrica libre, que es la que hemos estado viendo, ¿ok? Que hace referencia a cargas que son capaces de moverse a una distancia macroscópica. Las cargas son muy pequeñas, pero aún así ellas consiguen moverse en el tiempo, y cuando hablo del tiempo, hablo de bastante tiempo, se consiguen mover una pequeña distancia, ¿no? Entonces, el asunto es, ahora la pregunta que queda es, bueno, ¿y este segundo término? Pues básicamente, ¿qué será ese segundo término, no? Entonces vamos a trabajar con ese segundo término. Entonces, observa lo siguiente, observa que yo te digo que, mira, este segundo término es, entre comillas, aparentemente nuevo. Y eso quiere decir que en realidad no está nuevo porque ya lo conoces de tu curso de física general y vamos a llegar a él, ¿ok? Entonces, como todos los teóricos, básicamente cuando tú quieres encontrar algo, básicamente lo que se hace es buscar un mecanismo, una identidad vectorial, cualquier tipo de identidad que te cambie la cara para que tú puedas realmente eh, poder entender qué es lo que está sucediendo allá adentro y quiénes son los que están contribuyendo, ¿no? Entonces, hacerlo un poco más entendible. Entonces, vamos a utilizar este triple producto vectorial que aparece en el Schwamm y aparece en el Sádiku. Sádiku, dependiendo de la página que sea, debe de estar, digo, de la edición que sea, debe estar cerca del 17. Pero tienes este triple producto vectorial aquí, A producto vectorial con B, producto vectorial con C es igual que a un producto escalar de A con C multiplicado por B menos, y entonces A escalar con B multiplicado por C, ¿ok? Entonces vamos allá a definir quién es quién, ¿ok? Ahí están las definiciones de quién es quién. ¿Ok? A es R minúscula, B es R minúscula prima, fuel point, y C es la J, ¿ok? Entonces, siguiendo esa orden, nosotros podemos entonces reescribir este término aquí. Queremos reescribir este término que está aquí, ¿ok? Vamos para allá. Ahí está, observa, verifica. A es R minúscula, B es R prima minúscula, ok, aquí está A, escalar, ok, aquí está R prima, ¿no? Y estamos siguiendo esto que está aquí. Ok. Ok, una vez verificado, procedemos entonces. Ahí está, la volví a repetir. Ok. Entonces, mira lo que vamos a hacer ahora. Estos dos términos que me quedan aquí a la derecha, este término aquí y este término acá, yo puedo utilizar esta identidad y reescribirlo como menos dos veces el mismo término, ¿no? Menos dos veces el mismo término.
Ok, ahora estamos listos entonces. O sea, entonces este es el que me interesa. Voy a despejar por él y me queda menos un medio R minúscula producto vectorial con, y entonces la integral aquí de R' cruz producto vectorial con JR'. ¿Ok? Entonces, eh, agarramos ahora entonces y reescribimos el potencial vectorial magnético luego de haberle cambiado, cambiado la cara. Entonces, en vez de colocar esta parte, esta expresión, colocamos esta otra expresión acá. Ahí está. Primer término ya conocido. Y aquí está entonces cuando le reemplazamos, entonces, donde estaba esto, reemplazamos por esto que está aquí y lo metimos acá. ¿Ok? Entonces, el segundo término es el término que tiene la contribución del material magnético y queremos entonces ver cuál es la cara que tiene esa expresión. Voy para allá, vamos. Aquí la repetí nuevamente y si ahí nos quedamos viendo, hay algo bastante interesante, sobre todo aquí en esta parte, hay algo bastante interesante. Mira lo que vamos a hacer, vamos a definir una variable. La variable m minúscula, entre paréntesis, R', o sea, esa variable m minúscula representa, depende de las coordenadas R'. Entonces, si podrás ver todo esto que está aquí, donde estoy definiendo esta variable, tiene que ver con la fuente, con el generador de campo, porque todo es primado. Entonces, m minúscula está dado en función de las coordenadas de posición del source point, ¿ok? Del source point, ¿ok? Entonces, eso es interesante. Vamos a ver, entonces, recordarás el año pasado cuando vimos el momento de dipolo eléctrico. Quiero entonces comparar esta expresión m minúscula con la expresión para el momento de dipolo eléctrico. Recordarás que el momento de dipolo eléctrico lo definimos como P minúscula, ¿ok? Y que el vector de polarización lo definimos como P mayúscula, ¿ok? Entonces, vamos a comparar, denle una ojeada ahí a esas dos expresiones, ¿ok? Y hay mucha similitud entre esas dos expresiones, ¿ok? Es decir, mucha similitud, pero hay que respetar las características vectoriales. Respetando las características vectoriales, ambas expresiones tienen una fuente que genera campo. Esta expresión aquí para el momento de dipolo eléctrico tiene un generador de campo eléctrico, ¿ok? Siendo multiplicado por la coordenada posición de la fuente, ¿no? Por el search point. Y acá también, lo que acabamos de definir como M minúscula, nosotros tenemos un generador de campo magnético, en este caso, ¿ok? Pero con un producto vectorial, respetando la característica vectorial, con un producto vectorial, entonces, con la coordenada de posición R', el source point. Entonces, ambas expresiones, si respetamos la parte vectorial, ambas expresiones tienen características muy similares, ¿no? ¿Ok? Entonces, simplemente por analogía, muchachos, simplemente por analogía, ¿ok? Con el caso electrostático, yo puedo decir que, bueno, M minúscula es un momento de dipolo, pero ya no eléctrico, sino un momento de dipolo magnético. Esta es entonces la definición de esta variable, es momento de dipolo magnético. M minúscula, momento de dipolo magnético. Y eso visto por analogía con la electrostática. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna observación, alguien quiere hacer alguna contribución. Ok, si no hay contribuciones, continuamos adelante. Ahí está nuevamente, muchachos, repetido nada más que la expresión. Y aquí está la expresión para nuestro potencial vectorial magnético.
Aquí está el J, la contribución de la J libre, y aquí está la contribución del material magnético, y aquí está la definición del momento de dipolo magnético por analogía con el caso electrostático. Entonces, A la podemos reescribir de esta forma. Ok. Obsérvate entonces que el menos aquí se transformó en más porque lo que hice fue hacer un cambio, ¿no? La propiedad anticonmutativa. ¿Okay? Cambié las posiciones de aquí de R con M, que es M es todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces la expresión me queda así. ¿Ok? Y bueno, el segundo miembro es una contribución a nivel atómico. Es muy parecido a lo que sucedía con el concepto de momento de dipolo eléctrico. ¿Okay? Son contribuciones a nivel atómico, pero es una contribución que viene del material. ¿Okay? Y en este caso se le llama momento de dipolo magnético. Entonces el material magnético realiza contribuciones al potencial vectorial magnético a través del momento de dipolo magnético. ¿Okay? De la misma forma entonces en que el material dieléctrico realizaba contribuciones a nivel atómico a través del momento de dipolo eléctrico, nos está sucediendo entonces aquí. Bien, nosotros tenemos un cuerpo teórico que hemos realizado, una expansión serie de Taylor, aplicado unas identidades, esto y lo otro, y hemos llegado a un resultado. Y bueno, estamos haciendo algunas interpretaciones. ¿Ok? Entonces, el asunto es entender lo que está sucediendo a nivel atómico. Y para entender lo que está sucediendo a nivel atómico es entonces cómo es que se interpreta ese resultado de esa contribución del material magnético al potencial vectorial magnético. Entonces, vamos a intentar dar una interpretación. Un poquito de estructura de la materia nos dice que todo material está compuesto por átomos. Todo material está compuesto por átomos. ¿Ok? La materia está compuesta por átomos. Y que ese átomo tiene una conformación tipo un núcleo, que el núcleo es el más pesado, la parte más pesada del átomo, y que alrededor de ese núcleo en órbita están girando electrones, ¿no? Básicamente lo que sabemos de la estructura de la materia, ¿no? Ok, sabemos que esos electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, ok, y quizás algunos de ustedes no lo habrán estudiado anteriormente y de repente lo han escuchado, pero el electrón que está girando en órbitas alrededor del núcleo, él también gira sobre su propio eje. Y el momento de giro del electrón sobre su propio eje se le llama spin. ¿Ok? Y esa palabra, que creo no sea una palabra anglosajona, es lo mismo en cualquier país de habla inglesa y no existe una traducción al español. Es un giro que realiza el electrón alrededor de su propio eje. Entonces, los electrones, además de estar orbitando alrededor del núcleo, ellos giran alrededor de su propio eje. O sea, además de girar alrededor del núcleo, ellos también giran sobre su propio eje. ¿Ok? Entonces,
se le asocia un momento de dipolo magnético a cada uno de esos movimientos. Eso quiere decir que yo voy a tener un movimiento de dipolo magnético asociado al movimiento orbital del electrón y un momento de dipolo magnético asociado al spin del electrón. ¿Ok? Solo para pensarlo de una manera útil, pero ¿cómo te podría yo decir? No es lo que en la práctica sucede. Podrías pensar, por ejemplo, que el planeta Tierra gira sobre su propio eje. Ese movimiento es un movimiento de spin. Pero además del planeta Tierra girar sobre su propio eje, que es lo que te define un día, como 24 horas, cuando se gira alrededor de su propio eje, también hay un giro alrededor del Sol de 365 días al año. O sea, hay un movimiento orbital. Entonces, podría ser útil pensar que tienes un movimiento de spin del electrón y que tienes un movimiento orbital del electrón al núcleo de la misma manera en la que se mueve el planeta Tierra. Entonces, a cada uno de esos movimientos se le asocia un momento de dipolo magnético. Ok, entonces observa lo siguiente. Entonces, hay una asociación entre los movimientos orbitales y de spin con los momentos de dipolo magnético. Entonces dice algo así como consecuencia, ambos movimientos, orbital y de spin, te producen campo magnético interno. Ese es el llamado magnetismo electrónico, ¿ok? Entonces, porque el electrón es carga y tiene dos tipos de movimiento, spin y orbital. Entonces, son cargas en movimiento, hay una producción de un campo magnético interno, ¿ok? Que es entonces el magnetismo electrónico, ¿ok? Y lo último, y quizás más importante, es que el magnetismo electrónico orbital es similar al campo magnético producido por una espira de corriente. Ya nosotros estudiamos el campo magnético producido por un segmento, después producido por un alambre semi-infinito, después producido por un alambre infinito, y después agarramos ese alambre infinito, lo giramos, hicimos un lazo, o sea, hicimos una espira de corriente y estudiamos el campo magnético producido por esa espira de corriente en un punto H, ¿cómo te puedo yo decir? En la dirección Z, ¿no? Que pasa por el centro geométrico de la espira de corriente. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención aquí, y bueno, gracias a Dios, que por ejemplo el magnetismo electrónico orbital es muy similar al campo magnético producido por una espira de corriente. O sea, el campo magnético interno que se produce es muy parecido al campo magnético producido por una espira de corriente. Y eso es muy importante porque ya tú sabes cómo es el campo magnético producido por una espira de corriente. Entonces ya, como sabes la espira de corriente, como es un campo magnético, entonces tienes las herramientas necesarias para poder saber entonces cómo es el magnetismo electrónico, porque ambos campos magnéticos son muy parecidos, ¿ok? Son muy parecidos. Entonces básicamente lo que estamos entonces es asociando el momento de dipolo magnético electrónico con la espira de corriente, ¿ok? Porque ya la espira de corriente es un modelo que ya conocemos. Y eso nos ayuda entonces a entender el momento de dipolo magnético electrónico. ¿Okay? Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Voy a salirme de este PPT y voy entonces a recordarte algo que habíamos visto en el primer parcial. Estoy saliendo. Aquí acabo de dar escape.
yo tengo aquí, ya había abierto el archivo que teníamos anteriormente. Este es el TEN 2, primer parcial, primera parte 2021. Ok, voy a dar F5 y solo quiero llamar la atención ahora a algo que quizás en ese momento pasamos desapercibido, pero que es importante ese concepto para lo que estamos viendo del magnetismo electrónico. Considerando todo lo que su hijo dominaba, de la corriente, que precisamente con la primera potencia del campo que se mueve en circunferencias. Un hilo infinito. Ahora se hace el lazo. Las líneas de fuerza son circunferencias concéntricas con el hilo, y el campo es constante a lo largo de cada circunferencia. Por otra parte, si el alambre se curva formando un lazo, la corriente que circula por él produce lo que se conoce como campo de un dipolo. Entonces observaron que la corriente que circula por la espira de corriente, por el lazo cerrado, es lo que se conoce como el campo de un dipolo. Entonces eso es esa relación entre la espira de corriente y el magnetismo electrónico es lo que nos permite decir, bueno, a nivel del magnetismo electrónico nosotros tenemos un dipolo magnético. Y ese dipolo magnético viene representado, entonces puede ser muy bien utilizado, muy bien representado por el modelo de la espira de corriente. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas. Ok, vamos entonces para allá. Continuamos. Ahí está, entonces, esa es mi espira de corriente, pero ahora una espira de corriente atómica. ¿Ok? Entonces tengo mis líneas de campo magnético interno. ¿Ok? Las tengo aquí como cualquier espira de corriente que ya has conocido desde el punto de vista macroscópico. Entonces tu espira de corriente equivalente tendría un momento de dipolo magnético dado por, y aquí está el momento de dipolo magnético que nosotros ya definimos. Solo que ahora la J sub I, ¿verdad? Representaría entonces la densidad corriente volumétrica de átomos y de moléculas, ¿ok? A nivel atómico. Entonces, en un cierto sentido, te diría yo, voy a regresar, el hecho de que el magnetismo electrónico lo puedas representar o que el momento de dipolo magnético a nivel atómico lo puedas representar como el campo producido por una espira de corriente, eso fue de gran utilidad para la humanidad. Permitió y facilitó las cosas grandemente, ¿ok? Bien, vamos para allá. Bien, antes de continuar, yo tengo que hacer algunas observaciones muy importantes. Por ejemplo, lo que te hablé del spin, ¿verdad? O también mejor conocido como momentum angular intrínseco. O sea, es un momentum angular que es intrínseco de la misma partícula, ¿verdad? Bien, la mecánica cuántica, que fue, sus fundamentos fueron llevados a cabo por muchos científicos al inicio del siglo pasado. Ahora ya en 2030 estaríamos celebrando básicamente 100 años de los fundamentos de la teoría cuántica, que es la que explica todos los, ¿cómo te pudiese yo decir? Toda la tecnología de la cual nosotros estamos haciendo, usufructuando, está fundamentada en la teoría cuántica de hace casi 100 años.
Uno de los grandes exponentes fue Werner Heisenberg, ¿ok? Uno de los grandes exponentes. Entonces, este tipo de modelos para la representación del átomo no es un modelo correcto, ¿ok? No es un modelo correcto, visto desde el punto de vista de la teoría cuántica. Es útil tú pensar que el núcleo está compuesto por pelotitas que te puedo yo decir, son neutrones, y que alrededor de ese núcleo hay pelotitas eso quizás sea útil, pero no es correcto desde el punto de vista cuántico. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos el logo aquí a la izquierda de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Si habrán notado, el logo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene esa, eh, esa interpretación del núcleo, como si fuesen pelotitas, que ya te digo, no es correcto. Lo más sensato tú pensar es que tú tienes una parte del núcleo que está siendo, ¿cómo te puedo yo decir? Se encuentra inmersa, entonces alrededor del núcleo te encuentras con una nube electrónica, ¿ok? Te encuentras con una nube electrónica. Y eso es así porque cuando tú intentas interactuar con el núcleo, son partículas muy pequeñas, son masas muy pequeñas, tú cambias el estado de movimiento de la partícula, ¿ok? Si quieres determinar la posición, cuando determinas la posición te cambió el momentum, o cuando determinas el momentum te cambia la posición. Es lo que yo le decía hace algún tiempo, por ejemplo, llevándolo a un caso macroscópico, por ejemplo, como el planeta Marte. Marte ya no es Marte, básicamente, porque Marte hoy en día tiene ¿quién? Tiene al Perseverance, tiene a Curiosity y tiene a muchos otros rovers, el Pathfinder, tiene muchísimos otros exploradores allá, básicamente que han enviado los norteamericanos y la comunidad europea, ¿no? Entonces, porque si tú quieres interactuar, sacar información del sistema, tú necesitas enviar una sonda. La sonda es tu rover, es tu explorador. Entonces, si tú quieres sacar información del comportamiento del átomo, entonces vas a tener un problema porque como son partículas muy pequeñas, ya no son planetas, son muy pequeñas, entonces lo que tú hagas allá adentro va a cambiar completamente todo, el estado de movimiento de con quien tú estás interactuando, ¿no? Entonces, cuántica es algo muy diferente a lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como la física clásica, ¿ok? Entonces, y lo más importante es que la cuántica, toda la tecnología que conocemos es basada en teoría cuántica. Y yo te podría decir que ya un buen número de universidades tienen un curso de teoría cuántica, lo que significa que la tecnológica necesita de un curso de teoría cuántica. Entonces, yo hago esta pequeña observación, es porque el spin es un concepto cuántico. O sea, recuerda cuando te hablé de los planetas, que la Tierra gira alrededor, yo te dije, mira, es útil pensar así, pero no es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque el spin es un concepto cuántico. No existe un análogo clásico. No existe algo de que la Tierra gira sobre su propio eje y que eso es el spin de la Tierra. Eso no existe, el spin de la Tierra. Eso no es útil. Entonces, pero es útil. ¿Okay? Es útil pensar en el spin como una rotación espacial. ¿Ok? Como una rotación espacial. Porque uno por lo menos lo podría masticar. Pero recuerden, hay que tenerlo claro. Él es un concepto cuántico y no clásico. Y aquí está el porqué, entonces. ¿Ok? Es útil pensar en el spin como una rotación espacial, pero no es correcto, porque la teoría cuántica indica que el spin no tiene representación en términos de coordenadas espaciales. Y que es claro, muchachos, ¿cómo es que tú vas a representar las coordenadas espaciales de un electrón? ¿Cómo es que tú lo vas a ubicar a él en el espacio? ¿Con qué coordenadas? ¿No? Entonces, allá adentro
no se trabaja, no se trabaja con la teoría newtoniana, que es la que nosotros conocemos, fuerza igual a ma. No se trabaja con segunda ley de Newton. Allá adentro se trabaja con lo que se llama la mecánica lagrangiana. Tú puedes determinar velocidades y estudiar desde el punto de vista energético todo lo que está sucediendo allá, pero utilizando la mecánica lagrangiana. No se puede utilizar la teoría newtoniana. No es correcto utilizar la teoría newtoniana. ¿Ok? Entonces, es muy importante decir eso y también es muy importante decir acá lo siguiente. Ok, todas las partículas con spin poseen un momento dipolar magnético. Hasta ahora hemos hablado de electrones, decimos, bueno, el electrón tiene un spin, él también orbita alrededor del núcleo, hay un momento dipolar electrónico, ya sea tanto orbital cuanto un momento dipolar de spin. ¿Ok? Entonces, lo que estamos pensando básicamente desde ese punto de vista, pues que es útil pensar que cargas eléctricas que estén rotando me generan campos magnéticos, que es la interpretación que dimos hace un momento. Dice, bueno, tengo cargas eléctricas que están girando, cargas eléctricas que se mueven, generan campos magnéticos. Es útil, ¿no? Porque todas las partículas con spin poseen momento dipolar magnético. ¿Ok? Pero mira qué sucede. No es correcto desde el punto de vista cuántico, pues porque el fotón no tiene carga. Sin embargo, no tiene carga, pero tiene momento dipolar magnético. ¿Ves? Entonces la cuántica tiene eso. La cuántica cambia la forma de nosotros de ver la vida. Uno que viene con una visión muy clásica de la vida, cuando comienza a estudiar la teoría cuántica, ella te pide que abandones todos tus conocimientos, todas tus estructuras clásicas, y para poder entenderla tienes que entenderla desde el punto de vista de la teoría cuántica. Entonces recuerden, es útil pensar que cargas eléctricas que rotan generan campos magnéticos, ¿ok? Eso es útil, ¿ok? Pero ya sabes que existen, por ejemplo, partículas como los fotones que no tienen carga, pero sí tienen momento dipolar magnético. Preguntas, dudas, muchachos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna contribución que realizar? Bien, Profesor, muchachos. entonces las dos vistas de la cuántica y la clásica en cierto modo a veces se contradicen. O yo no diría que se contradigan. Ah, qué te podría yo decir? Eh, Zapatero a tu zapato. ¿Entiendes? Es como la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad no contradice a Newton, a la teoría newtoniana, pero la teoría de la relatividad dice algo que no es visto por la teoría newtoniana, ¿no? O sea, Newton, excelente teoría para tú explicar cuerpos que se muevan con velocidades mucho menor que la velocidad de la luz. ¿Ok? Teoría de relatividad, excelente teoría para explicar, ¿no? Cuerpos que se muevan con velocidades próximas a la velocidad de la luz. Einstein, en casos especiales, reproduce Newton. Correcto. Entonces, ¿qué podemos pensar? Teoría newtoniana, excelente teoría para tú explicar, por ejemplo, la interacción entre planetas, masas grandes, ¿entiendes? Muy excelente. Hace un trabajo fantástico, ¿ok? Pero cuando te vas a estudiar partículas muy pequeñas, ¿entiendes? Pero muy pequeñas, ahí quien hace el trabajo, zapatero a tu zapato, es la teoría cuántica. No vas a poder entenderlo si vas queriendo
con los conceptos y las estructuras clásicas newtonianas, meterte allá adentro e intentar explicar qué es lo que sucede allá dentro de las partículas, ¿entiendes? Entonces, puedes explicar toda la teoría gravitacional, todo lo que es gravitación con Newton, esto, lo otro, y la teoría gravitacional, pero al punto de vista allá adentro, en términos de partículas, teoría cuántica hace su trabajo, un trabajo fantástico. Así que zapatero a su zapato, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, profesor. Gracias. Ok, bien. Yo espero que la tecnológica incluya un curso de teoría cuántica en algún momento. Es muy importante. O sea, eso ya se viene trabajando ya en otras universidades. Es muy importante que el ingeniero tenga una formación. Porque ya te digo, toda la tecnología que tenemos hoy en día, el celular que tú tienes en la mano, la computadora, la tablet, todo lo que tú estás usando hoy en día, satélite, todo, es basado en teoría cuántica y no la estamos manejando. Eso hay que agregarlo para poder tener una mejor dimensión y un mejor entendimiento de lo que nos está rodeando. Dejar de pensar en esas cosas como en los celulares como que si fuesen cajas negras, ¿ok? Bien, muchachos, son las 11:16, se nos fueron los 5 minutos. Vamos a regresar a las 11:22 para entonces estirar las piernas y descansar entonces 5 minutos la vista. ¿Ok? 11:22 según mi reloj. ¿Ok?
Bien, muchachos, estamos de vuelta. A ver si me pueden dar confirmación ahí de que no estoy solo en la sala para no tener que salir. Sí, se le escucha. Ok, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces ya habíamos hablado entonces de que el magnetismo electrónico lo estábamos explicando a través del momento de dipolo magnético de una espira de corriente, ¿no? Entonces, lo primero que quizás ustedes habrán preguntado, bueno, puede que una espira de corriente, puede una espira de corriente representar un dipolo magnético, ¿no? Entonces, vamos para allá. Tú ya sabes, por ejemplo, que el momento de dipolo magnético para una espira de corriente en el curso de física general es I por A, ¿verdad? Donde A minúscula es el vector de área, ¿no? Y es la corriente que circula en la espira. Eso lo conoces en el Sistema Internacional de Medidas como amper por metro cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos es magnetismo electrónico, o sea, contribuciones de átomos y de moléculas. Por lo tanto, entonces esa corriente I sería una corriente de átomos y de moléculas, ¿ok? Que están ligados, ¿cómo te puedo decir? Corriente atómica ligada o referente al átomo, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces la comparación entre dipolo eléctrico y dipolo magnético. Algo que ya tú sabes, por ejemplo, de tu curso de física general, tú sabes que tanto el potencial vectorial magnético cuanto la densidad de flujo magnético para una espira de corriente tiene el mismo comportamiento que sus análogos de potencial escalar electrostático y intensidad de campo eléctrico, ¿no? Para un dipolo eléctrico. Obsérvate, por ejemplo, aquí está tu dipolo eléctrico, dos cargas de igual magnitud, sentido contrario, separados a una distancia d. Quieres determinar, digamos, el campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico en un punto P. Acá tienes tu espira de corriente, con la cual circula una corriente, tu eje de coordenada y entonces el punto P en donde tú quieres calcular el campo magnético, ¿no? Entonces, tanto A, potencial vectorial magnético, cuanto B, comparado en el caso magnético con el caso eléctrico en V, potencial escalar electrostático e intensidad de campo magnético, tienen expresiones que son muy parecidas. Obsérvate. Observa la expresión aquí para el potencial escalar electrostático. Son expresiones que dependen del ángulo. El resto son básicamente algunas, ¿qué te puedo yo decir? Algunas constantes, ¿no? Dependen básicamente del ángulo y de r al cuadrado, ¿no? O sea, tienen una forma, son muy similares en términos de forma. Y lo mismo sucede en relación también a la intensidad de campo eléctrico y a la densidad de flujo magnético. Obsérvate que tienen básicamente la misma forma, ¿no? Básicamente la misma forma. Dependen de R y de R al cubo ambas, ¿no? Y el resto son algunas constantes y esto, lo otro. Entonces, eso en términos del potencial escalar electrostático, intensidad eléctrica, intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético y potencial vectorial magnético. Vamos a verlo ahora en términos de líneas de campo eléctrico para un dipolo eléctrico y líneas de campo para un dipolo magnético, o sea, para una espira de corriente. Esas son dos cargas, ¿ok? Cargas positivas, cargas negativas. Obsérvate, las líneas de campo salen de la carga positiva y van hacia la carga negativa. Entonces, vamos a ver ahora las líneas de campo para una espira de corriente. Observa que hay una similitud entre ambas líneas de campo, eléctrico y magnético, para el dipolo eléctrico, para el dipolo magnético. Entonces, eso yo lo digo y lo reafirmo porque cuando nosotros nos encontramos que cambiamos
el potencial vectorial magnético, vimos cuál era que había una contribución del material, aplicamos un producto triple vectorial para poder cambiarle la forma y ver realmente qué era eso, qué representaba. Ahí vimos, bueno, esto es un término nuevo, que en realidad no es, o sea, digo, aparentemente es un término nuevo. Y entonces definimos M minúscula como el momento dipolar magnético, simplemente por analogía al momento dipolar eléctrico, porque veíamos que en ambas existía una fuente generadora de campo siendo multiplicada por el vector de coordenadas del source point. Pero eso fue por analogía. Entonces, lo que yo estoy dando con esto es diciendo, mira, no solamente por analogía, sino también las líneas de campo eléctrico y de dipolos magnéticos, sus líneas de campo magnético son parecidas y las expresiones para el potencial escalar electrostático y vectorial y la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo magnético son muy parecidas, ¿entiendes? O sea, estoy dando una justificación con mucho mayor peso. Entonces, así como decía el video, que una corriente que pasa por una espira es un campo, produce un campo de dipolo, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, es razonable pensar en una pequeña espira de corriente como un dipolo magnético. Entonces, puedo sí representar el magnetismo electrónico como una pequeña espira de corriente. Y ahí no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema. Eso está muy bien fundamentado, ¿ok? Ok, entonces básicamente lo que sucede es esto, ¿no? Este es mi material magnético. Puedes pensar en un electroimán que tiene un núcleo de hierro, un transformador que tiene un núcleo de hierro, y yo entonces aplico un campo magnético externo. Entonces, sobre ese material, lo que sucede, si cada espirita de corriente, o sea, el movimiento, el magnetismo electrónico, cada espirita de corriente lo represento por una pequeña flecha, es decir, mira, esto es un vector y cuando tú aplicas un campo magnético externo, lo que tú estás haciendo es alineando los momentos de dipolo magnético, que eso es lo que se está haciendo básicamente. Estás alineando los momentos de dipolo magnético. E inclusive la facilidad o digamos la dificultad con la cual los momentos de dipolos magnéticos se alinean con el campo magnético externo es un criterio utilizado para definir qué tipo de material magnético es. ¿Ok? Entonces, como te decía, hay un alineamiento de los momentos de dipolo magnético que componen el material. Recuerda, aplicas el campo magnético externo, cada flecha representa el magnetismo electrónico, ya sea orbital o de spin. Entonces, lo que tú puedes pensar es que al aplicar el campo magnético externo, lo que tú estás haciendo es cambiando el momentum angular intrínseco de la partícula, o sea, del spin, o el momento dipolar magnético que se esté asociando, cuando tú aplicas el campo magnético. Y eso es lo que en la práctica sucede, ¿no? Aplico un campo magnético externo, alineo los momentos dipolares magnéticos, ¿ok? De esa manera, entonces, ahora procedemos a definir el concepto de magnetización. Pero observa lo siguiente, ¿ah? Magnetización es M mayúscula. Momento de dipolo magnético es M minúscula. Entonces, definimos el concepto de magnetización como el momento de dipolo magnético por unidad de volumen del material. Lo voy a escribir desde el punto de vista matemático. Voy a sumar por unidad de volumen todos los momentos magnéticos que hay en ese volumen. Y eso me da a mí el vector de magnetización. ¿Ok? Algo muy parecido hicimos con el momento con el vector de polarización, ¿no?
sumábamos todos esos dipolos eléctricos por unidad de volumen. Ahora sumo todos esos momentos de dipolos magnéticos, los representados por la M minúscula, desde K igual a 1 hasta N, hasta el enésimo, y lo dividimos entre el volumen. ¿Okay? Entonces eso es momento de dipolo magnético por unidad de volumen, es lo que me define a mí mi vector de magnetización. ¿Okay? Entonces hay algo que hay que llamar muchísimo la atención aquí, muchachos, y es que la unidad de medida en el sistema internacional es amper sobre metro. La unidad de medida de la intensidad de campo magnético en el sistema internacional de medida, ustedes recordarán que es amper sobre metro. ¿Ok? Excelente. Entonces, eso te está diciendo a ti que la magnetización es un campo magnético interno del material, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? Magnetización es un campo magnético interno del material. Sus unidades de medida, amper sobre metro, coinciden con H, intensidad de campo magnético, amper sobre metro. Entonces, la magnetización es un campo magnético interno del material. Entonces, por eso es que tecnológicamente hablando, colocamos un núcleo de hierro en un electroimán. Porque ese núcleo de hierro, cuando se le aplica un campo magnético, él me va a generar un campo magnético interno. ¿Ok? Quito el campo magnético y ese núcleo queda magnetizado. Quiere decir que tiene una magnetización que se le llama entonces magnetización remanente. ¿Ok? Ahora sí, entonces podremos encontrar el potencial vectorial magnético no por unidad de volumen del material, sino el potencial vectorial magnético para todo el material magnético. Entonces observa que lo que yo estoy integrando aquí es sobre todo el volumen del material magnético. Y estoy integrando la magnetización, que es el número de momentos de dipolo magnético por unidad de volumen. Entonces, ahora sí, nosotros finalmente hemos encontrado el potencial vectorial magnético de todo el material. Coloqué un núcleo de hierro en el electroimán. Esa es mi expresión para el potencial vectorial magnético de ese núcleo de hierro. ¿Okay? Donde M es el vector de magnetización, pero por unidad de volumen del material. O sea, cuántos dipolos magnéticos por unidad de volumen de ese material yo tengo. Y recuerden, aquí estás integrando M mayúscula sobre todo el volumen del material. ¿Alguna observación, muchachos? ¿Alguna contribución? Bien, continuamos adelante. Ahí está la expresión nuevamente. Ok, eso ya lo habíamos dicho. Entonces ahí voy a dar una pequeña paradita para entonces explicar el logo, la marca registrada del curso, el concepto de Giant Magnetoresistance o magnetoresistencia gigante, GMR en inglés, ¿ok? Entonces mira la definición de lo que es GMR. La resistencia eléctrica del material es una función de la orientación relativa del momento magnético del spin del electrón. O sea, la resistencia eléctrica va a depender de cómo se alinean los momentos magnéticos del spin del electrón. ¿Okay? La resistencia va a depender entonces. La resistencia eléctrica del material depende de la orientación relativa de los momentos magnéticos del spin del electrón. Ahí veamos, tenemos
Recordarán, capas amarillas son materiales magnéticos separados entonces por una capa azul, que en este caso representa un material metal no magnético. Valores aquí de espesores son valores muy pequeños, 10, 20 angstrom para el material metal no magnético y 400 hasta quizás 500 angstrom el material magnético en amarillo. ¿Okay? Entonces estábamos hablando de estructuras que son estructuras bidimensionales. Son bidimensionales, ¿no? Entonces, las flechas representan los momentos magnéticos totales de todo el material, de toda la capa de arriba, de acá, de la capa de abajo. O sea, ya representa entonces toda la magnetización. Se ha sumado todos los momentos magnéticos por unidad de volumen y has obtenido el vector de magnetización. Entonces, obsérvate que cuando los vectores están alineados de manera antiparalela, la resistencia eléctrica del material es elevada, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, cuando aplicas campo magnético, entonces una de las capas, la capa de arriba en este caso, ha girado sus momentos magnéticos que antes estaban para la izquierda, ahora están para la derecha y la resistencia del material con ese movimiento de los momentos magnéticos ha disminuido. Entonces, la resistencia eléctrica del material es una función de la orientación relativa de los momentos magnéticos. En este caso, del spin, en referencia al spin del electrón. ¿Ok? Vamos para allá. Entonces, ahí vamos a ver, aquí así estamos en el caso en el que no hay campo magnético aplicado, la resistencia es alta. Aquí tengo mi capa magnética, mis momentos magnéticos están orientados hacia la derecha y aquí tengo el vector de magnetización para la capa de arriba y acá tengo entonces la representación aquí de todos los momentos magnéticos, los M minúscula, pero para la capa de abajo los sumo todos ellos, los divido por unidad de volumen, eso me da la magnetización de la capa de abajo. Entonces hay un alineamiento antiparalelo, ¿ok? Entonces ahora cuando paso a la siguiente transparencia, obsérvate, aplico campo magnético, ¿ok? Hay un campo magnético externo aplicado y entonces la capa de abajo con ese campo magnético aplicado va a girar sus momentos magnéticos, ¿ok? Y los pone hacia la derecha con un alineamiento entonces ahora paralelo. Okay, y aquí está, entonces nuevamente te coloco aquí el vector de magnetización, acá el vector de magnetización, y aquí te digo, estoy aplicando campo magnético, se han alineado, y va la resistencia, es como la resistencia del material disminuido, un efecto de cortocircuito de la muestra, ¿no? Entonces, la primera utilización de esto fue como un sensor de campo magnético. ¿Qué te puedo yo decir? 1995. El descubrimiento fue hecho en el 88, 1988. Y la primera aplicación tecnológica fue 7 años después, en el 95, que la IBM sacó la patente del GP Titan, que fue el primer disco duro HDD, Hard Disk Drive, que utilizaba este tipo de tecnología, ¿ok? Con magnetoresistencia gigante. Como son estructuras bidimensionales, son muy pequeñitas, tú puedes hacer un montón de ellas y no solamente, o sea, la puedes usar no solamente como sensor, que fue lo primero que se hizo, sino también la puedes utilizar para almacenar. El siguiente paso fue utilizarlas para almacenar información. Tipo así, estado de baja resistencia es un 1, estado de alta resistencia es un 0, tengo un sistema binario, ¿no? Y entonces yo puedo tener diferentes celditas, cada una de ellas guardándome un 0 o guardándome un 1, ¿no? Y entonces
dio origen a lo que se le conoció como MRAM, Magnetic Random Access Memory, y entonces por ahí se fue el asunto y no ha parado todavía y continúa todavía generando muchísimas otras cosas más. Ya después ya no es GMR, sino TMR, magnetorresistencia túnel, ¿no? Y por ahí se fue, ¿no? Por ahí se ha ido el asunto y bueno, eso dio, pues, eso dio un premio Nobel, ¿no? Un premio Nobel en física a un descubrimiento realizado en 1988. ¿Qué te puedo yo decir? Generalmente los premios Nobel ya se dan cuando uno ya falleció, ¿no? Entonces hoy en día los premios Nobel ya todavía uno puede llegar y tener la dicha de participar de la ceremonia en la cual está siendo homenajeado. Estos dos, profesor Albert Fert de Francia y el profesor Peter Grunberg, descubrieron el efecto de magnetorresistencia gigante. Y obsérvate, ya es pura mecánica cuántica lo que básicamente estás trabajando allí, ¿no? Es netamente mecánica cuántica porque estás trabajando un momento de dipolo magnético del electrón. ¿Ok? Entonces eso es mecánica cuántica. Y toda la teoría que está por detrás de eso allí es una teoría basada en la teoría de la mecánica cuántica. ¿Ok? Y se les dio pues el premio Nobel por la magnetorresistencia gigante y el concepto de magnetorresistencia, ya no de gigante, sino el concepto de magnetorresistencia en términos generales, es la variación en la resistencia eléctrica del material cuando tú aplicas campo magnético. ¿Okay? El material, su resistencia eléctrica, pues va a cambiar. Aquí, no sé si podrán verlo, infelizmente dice aparecer esa banda aquí arriba que nunca he sabido cómo hacer desaparecer esa banda, pero aquí hay un icono de la grabación magnética convencional, y cuando me refiero a convencional me refiero antes de la magnetorresistencia gigante. Entonces todos recordarán que finales de los años 80, por lo que ustedes han visto y han leído en la literatura, este instrumento, el Sony Walkman, fue muy famoso, marcó época, es un clásico, porque era la primera vez en que tú podías tener o reproducir música y amarrarte el dispositivo a tu correa y andar caminando con música, o sea, escuchando música. O sea, fue el primer dispositivo, ¿no? Esto lo verás, es muy grande y todo esto, lo otro, pero fue lo primero que se tuvo. Ahora, él es grabación magnética convencional, esto es 1988. Con la llegada de la magnetorresistencia gigante en 1995, ya que te diría yo casi que para el 2000, ustedes podrán corregirme mejor, ya existía el iPod. Entonces, si tú comparas un iPod con el tamaño de esto aquí, pues el tamaño del iPod es muchísimo, muchísimo menor. Y hoy en día todavía los dispositivos que te reproducen MP3 todavía son muchísimo más pequeños. Y entonces, pero esto marcó una época. Entonces, esto lo pongo aquí porque esto fue exactamente, este aparato fue exactamente, salió en el año en el que se hizo el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante. Entonces, muchas personas pensaron, mira, grabación magnética, el magnetismo, ya lo más que el magnetismo nos podrá dar ha sido el Walkman, ha sido poder caminar teniendo el placer de escuchar música. Ya no se veía cómo el magnetismo podía miniaturizar los dispositivos electrónicos. No se veía. Por cosas de la vida, fue precisamente ese año en el que se realizó el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante, que 7 años después iba a decir con el producto de Jeppe Titan, aquí está el magnetismo todavía tiene mucho que darle a la humanidad,
todavía hay mucha material, dispositivos que todavía se pueden hacer de menor tamaño utilizando entonces la teoría magnética o la teoría electromagnética, ¿ok? Y todavía es 2021 y el magnetismo está firme y fuerte, ¿ok? Está firme y fuerte. Entonces, esto es por eso que pongo esa imagen. No sé si alguien quiere hacer alguna comentario, alguna contribución. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Si una pregunta, vamos entonces adelante. Vamos para allá. ¿Qué te puedo yo decir? Dice que para tú poder publicar un artículo de investigación, tienes que atravesar toda esta línea aquí, en donde que finalmente, si vences a la muerte, tu artículo de investigación se publica. ¿Ok? Eso en revistas, claro, en revistas serias, ¿no? Porque infelizmente, como todo en la vida, ya han comenzado a surgir revistas con poca credibilidad. ¿Ok? Pero el proceso de peer review o revisión por pares es un proceso bastante bueno. La evolución de la libertad intelectual es básicamente un chiste que en broma y en serio, ¿verdad? Cuando uno pues está en la universidad, dice yo voy a poder eh, querer investigar lo que yo quiera. Y conforme uno va avanzando esto, lo otro, cuando ya llegas a profesor emérito, ya con el bastoncito ahí dice, ahora sí voy a poder entonces estudiar aquello que yo quiero. Es cuando ya, bueno, vas a research in peace, vas a investigar en paz. ¿Ok? Que es lo que dicen algunos investigadores que significa RIP. Bien, preguntas muchachos, dudas, alguna observación, nada, vamos para allá, la expresión que nosotros hemos encontrado. Ok, hasta ahora hicimos estas consideraciones. Si estas consideraciones fueron realizadas, quiere decir que los módulos de los ambos vectores son aproximadamente iguales, y lo que quiere decir que ambos vectores también son iguales, ¿no? El R pequeña y el R grande, ¿no? Son iguales, ¿no? Lo que quiere decir entonces que el módulo del R grande es igual, bueno, pues también ya lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es, bueno, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a tomar nada más esta parte que está aquí, me voy a olvidar de esta parte, porque no la necesito, ya la sabemos muy bien. Entonces voy a trabajar con esta parte que está aquí, ¿okay? Que es la contribución del material magnético. Ahora voy a poner A, pero solo la parte de la contribución del material magnético. Esta, pues ya no nos interesa, ¿no? Entonces, nosotros sabemos esto del factor vectorial, ¿ok? El factor vectorial lo podemos representar como el negativo del gradiente del factor escalar, donde en habla opera sobre las coordenadas de posición del fuel point, donde quiere calcular la propiedad del campo, la densidad de flujo magnético, el potencial vectorial magnético, esto, lo otro, ¿ok?
Entonces, nosotros ahora queremos conocer la forma que tiene la expresión matemática para el generador de campo magnético interno. O sea, ya hemos visto, encontramos el vector de magnetización y dijimos, oh, el vector de magnetización nos está diciendo que hay un campo magnético interno en el material. Ok, entonces, si hay un campo magnético interno en el material, quiere decir que existen generadores de campo magnético interno. Okay. De la misma manera, cuando trabajamos con dieléctricos, nos dimos cuenta que había un campo eléctrico interno y encontramos quiénes eran esos generadores de campo electrostático interno. Entonces, eso lo queremos hacer aquí también, para la parte del campo magnetostático, ¿no? Entonces, si es así, lo que más me interesa a mí, entonces, es hacer con que Nabla no opere encima de R pequeña, sino que ahora Nabla opere encima de R pequeña prima. O sea, porque yo quiero encontrar la contribución, ¿no?, que realiza quiero encontrar esa expresión del campo magnético, de ese generador de campo magnético interno. Le toca hacer lo que actúe en Nabla sobre R'. Y eso lo habíamos hecho ya, y lo habíamos demostrado inclusive, ¿verdad?, el año pasado. Que entonces cuando yo quiero, entonces todo lo que tengo aquí es mi factor vectorial, lo puedo representar ahora como el positivo del gradiente del factor escalar. Solo cambió el signo. Y obsérvate que le he colocado el prima aquí para decir, ah, mira, Nabla ahora va a actuar encima de source point, ¿ok?, sobre los generadores, el vector de coordenada de posición de los generadores de campo magnético interno, ¿ok? Entonces ahora tomo mi expresión para el potencial vectorial magnético, ¿no? Y entonces esta parte que está aquí, que es el factor vectorial, lo vamos a reemplazar por esto que está acá. Ahí está la expresión, la he repetido y reemplazo entonces. Ahí está. Y así me queda mi expresión para el potencial vectorial magnético. ¿Ok? Son las 11:55 de la mañana, muchachos. Ha sido un gran honor, un placer haber trabajado con ustedes. Felizmente ya la clase se terminó y ustedes probablemente tengan otra clase, así que tengo que irlos dejando. Muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas, entonces continuamos el día jueves. ¿Ok? Voy a proceder entonces a detener la grabación.